Mi nombre es Brian Miguel López y a continuación voy a exponer un artículo titulado Costa Atlántica, no Costa Caribe, de Gustavo Bell Lemus. El artículo inicia explicando el motivo que llevó al autor a desarrollar la investigación. Se menciona que a mediados de los años 90, el diario colombiano El Tiempo, cuando se refería a un acontecimiento en la zona norte del país, utilizaba el término Océano Atlántico y o Costa Atlántica, razón por la cual Bell envía una carta y especifica que el término adecuado es Mar Caribe y o Costa Caribe. La respuesta que obtuvo fue que tenía razón, sin embargo argumentaron que el término utilizado por el diario era correcto, pues se fundamentaba en una tradición de más de 100 años, lo cual lo legitimaba. A partir de aquí, Bell explica dónde y cuándo surgió esta tradición, formulando su hipótesis y a través de argumentos sostenerla. Así pues, la hipótesis que él plantea es: la denominación de costa atlántica en vez de costa caribe esconde una actitud despreciativa hacia la costa, surgida a mediados del siglo XIX con claros orígenes racistas y discriminativos. Esta investigación está compuesta por 4 apartados, los cuales los vemos en la imagen. El autor recopila fuentes literarias, lingüísticas e históricas que permiten conocer el entramado histórico que se desarrolló en torno a la toponimia en la zona norte colombiana, y desde una mirada retrospectiva posibilita comprender el contexto, las percepciones, la economía, la cultura, las costumbres y la tecnología en el Caribe durante los siglos XVIII, XIX y XX. En el primer apartado, ¿qué es el Caribe?, el autor busca comprender qué es este término y a qué se hace referencia cuando se utiliza. Para esto el autor propone una definición etimológica y una lingüística. Para la definición etimológica, Bell se remonta al periodo de la conquista y explica que es aquí donde se tienen las primeras referencias. Él dice: en el diario de Colón se narraría una historia en donde aparece por primera vez el término, no como Caribe, sino como Caniva. Caniva era la palabra utilizada para señalar a un grupo de indígenas que estaban ubicados en las Antillas Menores y que se consideraban antropófagos. Caniva derivaría en caribata y posteriormente en la expresión Caribe. En cuanto a la definición lingüística, el autor utiliza como fuente la Real Academia de la Lengua Española. Y aquí, Caribe se dice del individuo que en otro tiempo dominó una parte de las Antillas y se extendió por la zona norte de América del Sur, perteneciente o relativo a este pueblo. Teniendo en cuenta esto, el autor procede a analizar cuáles son los sucesos principales durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX, y cómo se consolida la toponimia dentro de la región. En este apartado, como ya se mencionó, el autor expone el contexto caribe en el siglo XVIII y parte del siglo XIX. El siglo XVIII está marcado por las incesantes disputas coloniales entre las potencias europeas, y dos de los sucesos que marcarían el devenir histórico del Caribe fueron la toma de La Habana por parte de los ingleses y la posterior independencia de los Estados Unidos. Cabe mencionar que para finales de este siglo Gran Bretaña surge como potencia dominante, mientras que España entra en un periodo de recesión, y el protagonismo de los ingleses dentro del Caribe aumenta. Este protagonismo se da gracias a los descubrimientos del relojero inglés John Harrison, que permitirían medir con exactitud y precisión la longitud, lo que facilitó el desarrollo de la cartografía y el dominio absoluto de los ingleses en los mares. Es aquí donde el nombre de Caribe Sea, para denominar lo que hoy es la Gran Cuenca del Caribe, va a aparecer por primera vez. También hay que destacar que para finales de este siglo, también el Imperio Español decide financiar expediciones que permitiesen tener un conocimiento más científico de sus colonias en función de aumentar sus ingresos y poder contrarrestar el poderío inglés. Los resultados de estas expediciones permitirían obtener datos cartográficos y geográficos de la zona norte de Sudamérica.
y en donde la cuenca del Caribe será conocida como Mar del Norte, Mar de las Antillas u Océano Atlántico. En cuanto al valor del Caribe en la Nueva Granada, este se liga a la importancia de Cartagena, pues esta es la defensa del Imperio Español en la costa norte y es considerada como la llave a tierra y el bastión de defensa del reino. En las imágenes podemos mirar, en las dos imágenes podemos mirar un mapa correspondiente, el de arriba correspondiente al Imperio Español y el segundo mapa, el mapa de abajo, es correspondiente al Imperio Inglés. En el del Imperio Español aparece la denominación de Mar del Norte y en el segundo el de Caribe Sea. Para el siglo XIX, Bell explica una serie de sucesos que permitirían obtener una panorámica más avanzada de cómo se movía la geopolítica mundial y por qué se acentuaría la toponimia Caribe para luego ser reemplazada por lo Atlántico. Para entender cuándo y por qué el término mar o costa caribe tomó fuerza en la República de Colombia, el autor nos brinda una perspectiva política y empieza describiendo cómo las luchas de independencia a inicios del siglo hacen del Caribe el epicentro de la geopolítica mundial, pues es el tinglado de las confrontaciones europeas, con Gran Bretaña como protagonista. Y también nos explica cómo Colombia, ya independiente, busca reconocimiento internacional como Estado sólido, y en 1822, al realizar un estudio descriptivo de lo que para entonces era el país, entre sus límites en la costa norte señala el Mar Caribe. Esta será la primera vez en donde aparece de forma oficial el término Caribe. A partir de este año serán muchos los documentos que lo adopten y así trascenderá hasta 1840. Entonces tenemos que antes de la independencia, la zona norte de Colombia era designada por el término Mar del Norte o Mar de las Antillas. Y después de 1822, los documentos encontrados van a referir a esta zona como Mar Caribe o Costa Caribe. Y esto va a suceder hasta 1840. Entre 1840 y 1842 ocurre la primera guerra civil en la historia del país, y para el autor este hecho significaría el punto de inclinación de la toponimia Caribe hacia la toponimia de lo Atlántico. En 1840, 30 años después del grito de independencia, se da inicio a la Primera Guerra Civil y será conocida como la Guerra de los Supremos. En esta guerra, la zona norte se separa por primera vez del país. Sin embargo, sus intentos separatistas no terminarían por consolidarse. El gobierno central desde el año de inicio emprendió una contraofensiva contra todos los movimientos separatistas y victoria tras victoria logró poner bajo su dominio a todo el país. La última región en someter fue la costa norte en 1842. Cabe mencionar que las disputas entre la región Caribe y Bogotá tenían orígenes mucho antes de la independencia, por lo que este evento sería un capítulo más en esta disputa. Los resultados de la guerra fueron un gobierno central fortalecido con una fuerte andinización y una costa norte con poca importancia dentro de la nueva configuración política. Lo que aquí propone el autor es la relación entre los resultados de la guerra y la adopción del término Atlántico, y sustenta esta hipótesis en el siguiente evento. En 1845, el gobierno central envía al general Acevedo para que realice un informe sobre la situación política de la costa norte. En sus recomendaciones, el general especifica que las provincias de la zona norte limitan con el Océano Atlántico, y la división del ejército que va a cubrir esta zona se la denomina División del Atlántico. Apartado 3. El Caribe desaparece. Aquí el autor explica cómo la aparición de un nuevo paradigma sobre civilización desarrolla una percepción racista en el conjunto de la población, percepción que conduce al rechazo de lo caribe y la propensión de lo atlántico. Bell describe cómo los sucesos anteriormente mencionados coincidirían con el auge de una concepción de civilización absolutamente racista, que emitía sus juicios a partir de criterios geográficos.
Su desarrollo fue en Europa y, claro, permeó la política colombiana. Sus postulados se ajustaban a los estudios que el sabio Caldas ya había realizado, en donde éste concluía que la civilización, como se concebía en aquel momento, solo era posible en la zona andina. José María Samper añadiría el criterio de raza, y ahora la civilización, al menos en la Nueva Granada, podría también desarrollarse en zonas cálidas, pero solo donde esté la raza blanca. Y a partir de aquí, las regiones no andinas son vistas como incultas, bárbaras y no aptas para la civilización. Esto incluía a toda región que tenía que ver con el mar u océano, pues este era considerado como fuente de pecado. Pero debido a que la economía aún dependía de la costa caribe, las élites se veían obligadas a interactuar con la costa, razón por la cual la literatura sobre esta región es abundante. En este punto, el autor hace una recopilación. En total son 8 los documentos que presenta, entre ellos hechos históricos, obras literarias y documentos públicos que permiten tener una visión amplia de las percepciones y la configuración política del país. En estos se introduce de modo deliberativo la toponimia de lo atlántico para designar la zona norte de Colombia. Para el autor, esto se debe a que lo atlántico representa lo europeo y lo europeo simboliza la civilización. En cambio, el Caribe significaba lo bárbaro, lo salvaje, y el mar la fuente de pecado. Esta concepción de civilización, el desenlace de la guerra, la disputa entre la región Caribe y Bogotá fueron las consecuencias que deliberaron en la tradición que el autor trata de explicar a lo largo del trabajo. Estos hechos en específico determinarían la toponimia de lo atlántico sobre lo caribe, al menos durante los últimos 50 años del siglo XIX y los comienzos del siglo XX. Apartado 4. En este apartado, Bell proporciona información sobre la transformación de esta concepción tan arraigada en el siglo XIX sobre civilización. Nos explica los motivos y mecanismos que la modificaron. Los avances científicos y tecnológicos en el siglo XX permitirían apelar a dicha concepción de civilización y a dichas percepciones. En este caso, sobre la costa caribe, van tomando un matiz distinto conforme transcurren los años. Esto lo constata el autor al presentar 3 ejemplos descritos de este siglo. Los 3 son muy concluyentes y se identifica el contraste con los documentos del siglo XIX, pues aquí el Caribe y el mar se evocan como algo bello, como algo anhelado. Ya no son concebidos o percibidos como lo fueron en el siglo XIX. Retomando así la toponimia de lo Caribe. A modo de conclusión, diría que Costa Atlántica, no Costa Caribe, es un trabajo con una clara estructura y buen manejo argumentativo. El artículo, a través del recorrido histórico, deja en claro cómo los avatares de la época, sobre todo la geopolítica y las percepciones, moldearon e introdujeron la toponimia de lo Caribe y después la de lo Atlántico, para finalizar con la readaptación de el término Caribe, aunque aún en pleno siglo XXI se sigue utilizando el término Atlántico para designar la costa norte colombiana. Y tal vez la tradición ya no evoque los juicios iniciales, racistas, y estemos en un periodo en donde lo Caribe y lo Atlántico convivan, aunque la segunda no sea el término políticamente correcto.